Hola. Bueno, queridos hermanos, había colocado una, no se alcanza a ver. Ya. Esta diapositiva, apaga tu celular. Como yo veo que algunos hermanos no lo han logrado apagar, entonces pónganlo en silencio. ¿Sí? Una de las dos. Para que no nos interrumpamos, ¿perdón? Que nos suene, sí. Para que podamos estudiar con toda concentración la palabra. Amén. Bueno, ¿qué libro estamos estudiando? Romanos. Entonces vamos a continuar el estudio de Romanos. Permítanme, coloco el tiempo para no pasarme. A ver, ¿qué versículo entramos? ¿Recuerdan? 18, muy bien. Están atentos, esa es la idea. Bueno, hermanos, a diferencia del libro de Hechos que estábamos estudiando, lo estudiamos un capítulo, digamos, iba Jaime un capítulo, después iba otro capítulo yo. Este va a ser un poco diferente, lo hemos dividido por versículos y por secciones de temas. ¿Sí? Entonces, por eso algunos se preguntan, bueno, ¿y por qué se demoró tanto Jaime en estos versículos? No, porque estábamos cubriendo apenas la introducción. Ahora el siguiente tema que, si Dios lo permite, vamos a ver, va a cubrir varios domingos también. De pronto, bueno, va a estar Jaime, va a estar Pastor Alberto, vamos a estar varios cubriendo estos temas. Y el tema general, como para ubicarlos, va a ser la condenación. ¿Sí? La condenación. Ese tema general lo vamos a ver desde el versículo 1:18 que empezamos hoy, hasta el capítulo 3, versículo 20. Y vamos a hablar todo eso acerca de la condenación. Ahora más de uno dirá, ese tema, ¿por qué? ¿Por qué no me viene a hablar aquí de prosperidad, de que Dios me va a sanar, de que Dios quiere que yo triunfe? ¿Sí? Y la verdad, hermanos, es que nosotros primero tenemos la obligación de enseñar todo el consejo de Dios. Segundo, es de bastante importancia que nosotros aprendamos todos los temas de la Biblia. Y el tema de la condenación nos va a servir también para nosotros aprender a valorar más nuestra salvación, lo que el Señor nos ha dado en Cristo. Dentro de este gran grupo, de este gran tema, van a haber 4 grupos, que el libro de Romanos nos lo menciona. Primero está, y el que vamos a ver hoy, si el Señor lo permite, es el grupo de los paganos. ¿Por qué los paganos están condenados? Después se va a ver los moralistas, los que dicen yo soy chévere, yo soy bueno, no mato a nadie, no robo, soy una buena persona. Bueno, también está condenado. Luego el judío que dice yo tengo las promesas de Dios, yo soy heredero de la tierra de Israel, soy salvo. No, también está condenado. Y finalmente, si usted cree que no está en ninguno de estos grupos, después la palabra va a hablar de la condenación de todos los hombres. Así que todos vamos a estar ahí encerrados en uno de esos grupos. Así que empezamos hoy, si el Señor lo permite, con la condenación del pagano o la condenación del gentil. A su vez, este se divide en 2 partes. La causa de la condenación, qué es lo que causa que el pagano sea condenado. Y después veremos, si el Señor lo permite, en 8 días con Pastor Alberto, las consecuencias de la condenación. Entonces, hoy vemos la causa y de hoy en 8 veremos las consecuencias de la condenación. Pero no sin antes vamos a pedirle al Señor su guía, entonces vamos a orar. Querido Dios, gracias te damos en esta mañana por este hermoso día que tú has creado, por este hermoso sol, Señor, por este día tan especial que es de congregación, de reunión como hermanos. Gracias, Señor, por permitirnos haber levantado, haber comido algo, tener la salud, Señor, para estar aquí, el ánimo, Dios, para estar también aquí, Dios, leyendo tu palabra y siendo instruidos. Te ruego, Señor, que ahora hables, Señor, a nuestros corazones conforme a la necesidad de cada uno de nosotros, Señor, que tu nombre sea glorificado, Señor, y que podamos, Señor, romper ese corazón duro, Señor, y que nos des un corazón sensible, un corazón de carne, Padre, a tu palabra, a tus verdades, Señor, a tu revelación.
y de esta manera podamos vivir, Señor, vidas agradables a ti, Señor, en este corto tiempo, Señor, que tú nos has dejado en esta tierra. Padre, gracias por permitirme compartir tu palabra y te ruego, Señor, que hables tú a través de mí, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, versículo 18 del capítulo 1. Dice el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Ahora, antes de entrar a ver específicamente por qué los paganos están condenados, Pablo empieza a hablar de la ira de Dios. Y empieza con una palabra que es porque, que es una conjunción, ¿cierto? Une las otras ideas que se han venido hablando. Recordemos lo que veíamos hace 8 días y los domingos pasados. Pablo quería ir a Roma a predicar el Evangelio, ¿cierto? Para que los hermanos en Roma dieran fruto. Y Pablo quiere ir a predicar el Evangelio porque él no se avergüenza del Evangelio, ¿cierto? Dice, ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio? ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Por qué es poder de Dios? Porque en el Evangelio se trae la justicia de Dios. ¿Por qué en el Evangelio se trae la justicia de Dios? Porque Dios es un Dios que se aira. ¿Sí? Y ahí es donde empieza a conectar todas las ideas. Porque Dios se aira. Dios está airado con el pecador, como lo vamos a ver aquí, y con el impío. Ahora, vamos a saber un poco de la ira de Dios. La ira de Dios es justa y santa, ¿sí? La ira de Dios es santa y justificable, ¿sí? No como la ira de los hombres. La ira de los hombres es pecaminosa e injustificable. ¿Sí entienden la diferencia? La ira de los hombres es pecaminosa e injustificable. Cuando uno se aira, ustedes y yo nos hemos airado en algún momento. Y detrás de esa ira hay ¿qué? Pecado. Por eso la palabra dice, airaos, pero no pequéis. Porque lo más probable es que nosotros terminemos pecando. Cuando nosotros nos airamos con nuestra pareja, con un familiar, con un amigo, con algún hermano, porque los planes no salieron como los tenía pensados, porque queríamos hacer tal cosa y no se pudo, y uno, ¿pero por qué? Y uno se aira. Detrás de eso, si no hay pecado en el sentido de egoísmo, en el sentido de ser caprichosos, ¿sí? Hay egoísmo cuando nos airamos, porque empezamos a hablar feo, empezamos a tener malas actitudes. La palabra por eso dice, quítese de vosotros todo enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Pero en el caso de Dios no es así, hermanos. Dios es un Dios santo y cuando Él se aira es justificable. Nosotros es injustificable, lo de Dios es justificable. Y ya vamos a ver por qué. Siguiendo este versículo, dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Esa ira de Dios se manifiesta, se descubre, se declara, se muestra desde la morada de Dios. Hay diferentes formas de entender la ira de Dios. La ira de Dios se puede entender en el pasado, o se puede entender en el futuro, o se puede entender en el presente. En el pasado Dios se airó, y si vamos bien al pasado de los primeros hombres, Adán y Eva, Dios se airó con ellos. ¿Por qué? Porque Dios les dijo, Adán creó este huerto hermoso, todos los frutos, todos los árboles puedes probarlos, los animales, dale nombre a los animales, te creó la ayuda idónea, la mujer, para que no estés solo, y puedes comer de todos los árboles y disfrutar de todo, menos uno, ¿cierto? Del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué hizo Adán y Eva? ¿Qué hicieron? Entonces, ¿Dios qué pasa? ¿Se aira? Sí, la ira es la reacción más lógica de Dios ante la maldad y ante la injusticia. Eso es la reacción más obvia que Dios puede tener ante aquellos que dañan su plan, aquellos que interrumpen su plan, que detienen su plan, ¿sí? Algunos dirán, no, pero ese Dios, ¿por qué no entiende ese Dios tan malo, Dios bravo? Eso se aira y eso mata gente y manda fuego y abre la tierra y se lo tragan y
Y muchos solo, digamos que se quedan con esa parte, pero no entienden por qué Dios se aira y que la ira de Dios es justificable. Dios se airó con su pueblo Israel porque les saca de Egipto, ¿cierto? Abre el mar rojo en dos, ¿cierto? Manda plagas a Faraón, les permite que caiga del cielo maná, comida, y aún así ellos en el desierto se quejan, reniegan, ¿cierto? Contra Dios, contra los líderes de Dios. ¿Y cuál es la respuesta natural de Dios? Airarse. Se aira Dios con su pueblo. En Hebreos capítulo 3, Hebreos capítulo 3, Hebreos capítulo 3, versículo 11. La ira de Dios con su pueblo Israel en el pasado, dice 3:11, dice: por tanto juré que en mi ira no entrarán en mi reposo. A esa primera generación que salió de Egipto, esa primera generación no entró a la tierra prometida. Dios dijo: juro en mi ira, no van a entrar a esa tierra prometida. Vemos también la ira de Dios en el futuro, cuando venga la gran tribulación. Dice la palabra que este va a ser un periodo de tribulación y de sufrimiento cual no hubo jamás ni habrá. Algunos dicen: no, estamos en sufrimiento, todo lo que está pasando, eso es terrible, terremotos, perversión, etcétera, pero la tribulación va a ser muchísimo peor. Y miremos allí lo que dice en Lucas capítulo 21. Como manera de ilustrar la ira de Dios. Lucas capítulo 21, versículo 23. Durante este tiempo de la tribulación dice: mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Pero saben, hermanos, Dios, hablamos del Dios que se aira en el pasado, el Dios que se aira en el futuro, pero hay un Dios que también está airado en el presente. Y si leemos mejor este versículo en Romanos capítulo 1, versículo 18, dice: porque la ira de Dios se está revelando. Es un verbo presente activo. Hoy en día Dios está revelando su ira y el hombre está sufriendo la ira de Dios. Ahora, aquí estamos hablando de la ira que se revela entre los dos grupos de personas. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo ¿contra qué? Contra toda impiedad y contra toda injusticia. Impiedad hace referencia a irreverencia, ¿sí? Por eso les llamamos, se dicen impíos. Los impíos en realidad son personas irreverentes ante las cosas de Dios, que no les importan las cosas de Dios, que rechazan las cosas de Dios, que no aceptan a Dios. Judas 4, versículo 4 nos da un ejemplo de estos impíos. Si bien está hablando de los falsos maestros, en general los impíos presentan la misma característica. Judas 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Hombres qué? Impíos. ¿Qué hacen los hombres impíos? Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y eso es algo que pasó también con los romanos, ¿sí? Parte del propósito en que Pablo le escribe a los romanos es para que ellos puedan entender bien la doctrina. Porque habían unos que estaban diciendo: entonces pecamos más para que la gracia de Dios abunde. ¿Sí recuerdan ese pasaje? ¿Y qué dice Pablo? De ninguna manera. Pablo dice: según ustedes, uno tiene que hacer mal para que le llegue bien. De ninguna manera. Entonces, el problema de la gracia para ellos, claro, como es un regalo inmerecido, entonces, y no involucra obras ni algún tipo de sacrificio como tal de nuestra parte, entonces toman la gracia como licencia para pecar. Eso como igual yo estoy salvo, entonces yo puedo pecar, yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Y Pablo dice: de ninguna manera, porque de hecho dice ahí mismo, más adelante lo vamos a ver en Romanos, los que han nacido de nuevo
han muerto al pecado. El pecado ya no se enseñorea de ellos, de nosotros los creyentes. Entonces la evidencia de la salvación es esa también, que nosotros ya no pecamos intencionalmente, voluntariamente, sino por un accidente, porque pues estamos todavía en este cuerpo que no ha sido redimido, ¿sí? Entonces, estos impíos, ¿qué hacen? Cogen la gracia, se aprovechan de la gracia, la tergiversan, ¿y qué más hacen según este versículo? Dice, y niegan ¿a quién? A Dios. Niegan a Dios, al único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Total irreverencia ante Dios. Este es el grupo de los impíos, el grupo de lo que la palabra habla de impiedad, irreverencia. En sí es una irreverencia espiritual. Cuando dice la palabra del siguiente grupo que dice toda impiedad y toda injusticia, ya está hablando de los injustos, son personas que son irreverentes moralmente, ¿sí? Los impíos son irreverentes espiritualmente, los injustos son irreverentes moralmente. Entonces ya entran a ver un tema más relacionado con la injusticia delante de los hombres. Sí, la injusticia delante de los hombres. Entonces ya la palabra empieza a mencionar ladrones, borrachos, estafadores, fornicarios, etcétera, etcétera. Sabemos todos los frutos de la carne que nos menciona la palabra. Entonces Dios se aira contra los impíos. Dios se aira contra los impíos y Dios se aira contra todo tipo de injusticia. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Dios se aira? Porque Dios tiene un plan. Porque Dios tiene un plan eterno y un plan justo para todos y cada uno de nosotros, ¿sí? En Jeremías capítulo 29, si no estoy mal, versículo 11, Jeremías capítulo 29, si bien está hablando en el contexto de Israel, en otra dispensación, en la revelación en esta dispensación podemos ver que es lo mismo. Jeremías capítulo 29, Dios tiene un plan, hermanos. Dios tiene un plan para la humanidad. Dice el versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Pensamientos de qué? De paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, es decir, para que tengan una esperanza. Ese es el plan de Dios, hermanos. El plan de Dios es un plan de paz, es un plan bueno, es un plan de redención, ¿sí? Es un plan de esperanza después de la muerte. Y Dios se aira contra todos aquellos que detienen ese plan, ¿sí? Que detienen ese plan, que lo detienen de muchas maneras, y más adelante lo vamos a ver, lo detienen de muchas maneras. Ese es el plan de Dios, y dice, toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Que detienen ese plan de Dios con mentiras, y la palabra aquí detener es empujar hacia abajo. Es presionar hacia abajo. Leía un ejemplo de, hagan de cuenta un balón, ustedes están, no sé, en una piscina o en agua y meten un balón y ustedes lo presionan, ¿cierto? ¿Cuál es la reacción del balón? Salir, ¿cierto? Pero ¿qué hace usted para que no salga? Lo mantiene presionado bien hacia abajo, ¿sí? Esta es la misma palabra que se utiliza, detienen. Los impíos y los injustos se hacen firmemente de todo su pecado y todo lo posible para no dejar que el evangelio progrese, para no dejar que la verdad se expanda. ¿Y cómo lo hacen? A través de sus filosofías, sus enseñanzas, etcétera, que vamos a ver algunas de ellas más tarde. Entonces, esto acerca, hermanos, de la ira de Dios. Dios se aira con estas personas que detienen con injusticia la verdad, el plan de Dios. Muy bien, vamos a seguir avanzando en el versículo 19. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. En la Biblia de las Américas lo traduce así, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Y aquí entramos a responder cuál es la causa de la condenación de los paganos. En este tiempo como hoy,
hay mucho, bueno, se le llama pagano al idólatra, ¿no? Al que tiene muchos dioses. En ese tiempo, pues sabíamos que los dioses los hacían literal estatuas, o los animales también los convertían en dioses. Eso lo dice al final aquí en el versículo 23. Pero hoy en día tal vez nosotros no nos hacemos dioses, no nos hacemos estatuas, cosas de yeso, ni decimos que la vaca es un dios, ni decimos que el elefante es un dios, pero sí tenemos muchos dioses, ¿sí? Hoy en día es el dios dinero, hoy en día es el dios placer, hoy en día es el dios libertad, ¿cierto? Y nos postramos delante de esos dioses y le damos la honra a esos dioses y hacemos lo que esos dioses nos digan. Eso es idolatría. Y dejamos a Dios fuera. Entonces, ¿cuál es la causa de la condenación de los paganos? La ignorancia voluntaria a Dios. Los hombres paganos han decidido voluntariamente rechazar a Dios. O sea, son unos impíos completamente. Han decidido rechazar voluntariamente a Dios. ¿Por qué? Porque Dios se revela. Y este es el discurso que va a empezar a dar aquí Pablo. Dios se revela. Y Dios se ha revelado de muchas maneras. Y aquí en este versículo dice, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, ¿sí? Es decir, lo conocible de Dios se ha hecho visible, se ha abierto a la vista, ha alumbrado, ha resplandecido, porque Dios lo ha puesto en evidencia. Dios lo ha puesto en evidencia. Por un lado, que no voy a desarrollar este tema porque se ve más adelante, está la conciencia. Sí, por eso leía la versión en la Biblia de las Américas. Dice lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Dios nos dejó a todos dentro de nosotros una conciencia que nos acusa o nos defiende en nuestros razonamientos y nos lleva a entender que existe un Dios. ¿Sí? Pero entonces Dios se revela, hermanos, y Dios se revela de tres maneras. Y la primera manera en que Dios se revela es a través de su creación. Dios se revela a través de su creación. Versículo 20 dice, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que ¿qué? No tienen excusa. Lo primero es que Dios se revela a través de su creación, hermanos. Y cuando estemos delante de Dios, o cuando el mundo en general, los hombres estén delante de Dios, no van a poder decir, ay Dios, pero es que yo no sabía que tú existías, lo que pasa es que, no sé, tenía muchas dudas, entonces no, qué pena Dios, perdóname. No, cuando ya estén delante de Dios ya están condenados, ya lo vamos a ver. Pero esa es la idea de que no tienen excusa, de que son injustificables o habla de inexcusables o indefendibles, es la palabra que buscaba, indefendibles. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios se ha revelado a través de la naturaleza. Yo me maravillo qué día estaba mirando, de hecho, un video de niños por Celeste y enseñaban cómo cada nieve, cada copito de nieve es diferente a todos los demás. ¿Sí sabían? Miren y verán lo bonito que es. Miren en internet los copos de nieve. Uno los mira microscópicamente y tienen esas figuritas así, esas aristas, pero cada uno de ellos es completamente diferente. Todos son diferentes. Es como un poco como la huella. Y si uno va y mira y si uno trata de entender la naturaleza, la creación, todo es completamente difícil para nosotros de llegar a entender. Y eso que no estamos hablando del universo. Yo me puse la tarea, no quería hacerlo, pero dije, bueno, voy a hacerlo. De mirar un poco las teorías que se han inventado acerca de la creación del mundo, ¿sí? Porque Dios creó todo, ¿no? Pero el hombre ha querido sacar a Dios, y para poder sacar a Dios se ha inventado esas teorías. De hecho, estaba mirando y literal fue así. Este hombre que creó la teoría de la evolución, Darwin y demás, el propósito de ellos era como, claro, desde la creación del mundo hasta 1800 algo, se daba por entendido que todo lo había creado Dios, que Dios era el creador de todo. Pero entonces llegaron estos hombres, Darwin,
Einstein y bueno, todos estos hombres empezaron a decir, no, ¿cómo así que todo es de Dios? ¿Por qué? No, yo quiero explicar el mundo, quiero explicar la creación de nosotros sin necesidad de incluir a Dios. Entonces empezaron a surgir todas estas teorías. Y es interesante porque, primero, y quiero que me pongan mucha atención en esto, la palabra teoría. ¿Saben qué quiere decir teoría? Es teos. No, teoría no es nada más que supuestos. Supuestos. Entonces yo armo una cantidad de explicaciones y llego a una serie de conclusiones con base a unos supuestos. ¿Sí? Por eso se llama teoría. Por eso se llama teoría, porque está basada en supuestos. Entonces, empezó Einstein con la teoría de la relatividad y después siguió, no recuerdo el nombre, con la teoría del Big Bang, y después se fue mejorando hasta en el 2012 que se halló salió una teoría del bosón de Higgs. No sé si han escuchado eso. El bosón de Higgs, la partícula de Dios. ¿Sí? No quiero volverme tan físico aquí, es más, ni siquiera soy físico y a duras penas puedo parafrasear lo que son las teorías. Pero digamos que, ¿cuál ha sido el problema? Todas esas teorías funcionan bajo un supuesto que todavía está en incógnita, y es ¿cuál es el inicio de todas las cosas? ¿Sí? O sea, ellos dicen, bueno, suponiendo que la masa, que los protones y que los neurones y que los electrones están en un campo magnético y empiezan a hacer interacciones y se empieza a formar no sé qué y hay una explosión, y de ahí se empiezan a ver ciertas reacciones químicas que empiezan a generar los planetas, las galaxias y finalmente la vida. Y bueno, leí ese tema de la relatividad de Einstein, luego después me metí a lo que llaman el bosón de Higgs, que es la partícula de Dios, que es como la respuesta a ese principio que no han podido explicar. Entonces yo dije, vamos a escuchar de qué se trata. Entonces empiezan a haber más supuestos. Entonces resulta que el vacío que hay en el universo genera ciertos movimientos. Y esos movimientos empiezan a atraer materia, y esa materia empieza ahí nuevamente a generar todas esas reacciones químicas y demás. Entonces yo digo, bueno, ¿y quién genera ese movimiento? ¿Quién genera, de dónde salen esas primeras partículas? Hermanos, eso sigue siendo una incógnita y lo seguirá siendo, hasta que no entiendan el mundo, los hombres, que detrás de eso hay un ser inteligente que creó todo. Me encanta, hubo un físico llamado Max Planck, pueden leerlo, él dijo lo siguiente: para los cristianos Dios es el principio, para los físicos es el final de nuestras conclusiones. Porque después se dan cuenta que esto es inexplicable, lo que hay en el universo, las reacciones. Hermanos, la teoría del Big Bang es la única teoría que yo conozco donde hay una explosión y todo lo que trae, toda la consecuencia que trae esta explosión es algo bello y hermoso y organizado. Es la única. Hasta el momento, gracias a Dios, yo no he presenciado ninguna explosión, pero sí he escuchado y he leído que después de una explosión queda ¿qué? Un caos. Un caos. Entonces, de hecho me puse a comentar uno de esos videos de YouTube, porque me indigné. Y lo peor es que sí, o sea, así como que siguen en ese cuento, y yo les comenté ahí, necesitan reconocer es que sí, bueno, de pronto sus teorías pueden que sean ciertas, hay reacciones químicas que sí generan calentamiento, y ese calentamiento se explota, no digo que no, pero el inicio de todas las cosas, el que permitió todas esas reacciones químicas, ¿dónde está? ¿Por qué quieren sacar a Dios? ¿Por qué quieren sacar a Dios? Y luego sacan a Dios de sus ecuaciones y después se preguntan por qué el mundo está como está y le echan la culpa a Dios. Y vamos a ver que esos son razonamientos vacíos. Pero lo que yo quiero
y lo que me hervía la sangre en ese momento y me hacía hablar y comentar, que entre otras comentó otra persona, y nos pusimos a discutir. Después ya dije, no más, estoy estudiando la Biblia, no discutiendo con un necio y un impío. Quiero que leamos Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Me provocaba decirles esto: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, lo primero creado, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él que fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Más claro no está, hermanos. Más claro no puede estar, hermanos. Vamos a volver a Romanos. Y volviendo al versículo 20, dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Ahí lo que está diciendo, que las cosas invisibles de Él, es decir, sus atributos, y Dios mismo, Dios es invisible, dice la palabra, ¿no? Su eterno poder, está hablando de su gran poder de crear, como Dios creador, su gran capacidad, sin límites para crear, su deidad. Aquí lo aparta de todos esos ídolos que no son deidades, que no son divinos, son hechos de manos de hombre. Ahí lo aparta y dice: el Dios todopoderoso, capaz, el que sí es divino, el que sí tiene una naturaleza divina, se ha revelado. Y todos esos atributos se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Desde la creación del mundo. Cuando dice claramente visibles, hace referencia a que se pueden contemplar completamente, que se pueden discernir con claridad. Que se pueden discernir con claridad. Ahora, la tesis que está trayendo aquí Pablo es la siguiente: a través de la creación se puede decir que Dios existe. No, tú puedes darte cuenta a través de la creación que Dios existe, pero no puedes ser salvo a través de eso, ¿sí? Es diferente. Tú puedes darte cuenta que Dios existe, pero no eso, el hecho de que sepas que Dios existe no te hace salvo, ¿sí? Y aquí Pablo utiliza, para hablar de deidad, utiliza una palabra que es, ya les digo, teiotes, ¿sí? Es la palabra teiotes. Habla de deidad, ¿sí? Habla de un ser divino. Pero hay otra palabra que es teotes, es muy parecida: teiotes y teotes. Teotes habla de Dios como un ser divino revelado en la persona de Jesús, ¿sí? Entonces tú necesitas conocer a Dios y su divinidad a través de la creación, sabiendo que existe, pero necesitas conocer la divinidad de Dios revelada en Jesucristo para ser salvo. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Es un poco, yo sé que estoy metiendo aquí mucho, pero
Pero la palabra es perfecta, hermanos. Y la palabra es muy clara y es muy rica. Es un mar de oro, ¿sí? Y cuando entramos y conocemos estas cosas, uno entiende muchas cosas, hermanos, ¿sí? Entonces, la creación dice, Dios existe, Dios revelado en Jesucristo te salva. Dios revelado en Jesucristo te salva. Bueno, Salmos capítulo 19. Salmos capítulo 19. Nos habla de la revelación de Dios. Hablamos de que Dios se revela de tres maneras. La primera es a través de la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguajes ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y hablando del sol, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Hechos capítulo 14, también nos habla de la creación, como Dios es el creador de todas las cosas. Hechos capítulo 14, versículos 15 y 10 al 17. Hechos 14, 15. Recuerdan, para entrarnos en contexto, aquí estaban idolatrando a Pablo, le estaban creyendo que era un dios. Y responde, y diciendo, versículo 15, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Eso es lo primero, hermanos. Dios se revela a través de la creación. Volviendo ahí a Romanos, versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Ahora, la palabra mundo, de pronto me adelanté un poquitico, pero la palabra mundo es la palabra cosmos, ¿cierto? ¿De dónde viene la palabra qué? Cosmético. Cosmos quiere decir armonioso, quiere decir bello, quiere decir organizado, limpio. Sí, por eso las mujeres se aplican su maquillaje, ¿no? Para verse bonitas. Para verse más bonitas, dice el hermano Manuel. Sí, pues no se coloca el maquillaje para verse horribles o caóticas. ¿Sí me hago entender? Bueno, hay excepciones, dice por ahí. Entonces el mundo, o sea, la palabra mundo es cosmos, es algo bonito, es algo armonioso. Y como les decía anteriormente, el Big Bang es la única explosión que después de una explosión deja algo hermoso y bello y ordenado, hermanos. ¿Por qué no más bien creer que hay un autor intelectual detrás de toda esta creación que es inteligente, ¿cierto? Y que ha hecho todas las cosas perfectas en su tiempo. Esto quiere decir la palabra mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, ¿sí? Y esto habla que el hombre es capaz de entender y es capaz de llegar a través de la razón que hay un Dios, ¿sí? Dios, el hombre tiene la capacidad de entender con su cerebrito que hay un Dios, por medio de la naturaleza, por medio de las cosas hechas. Y la palabra aquí, cosas hechas, es la palabra en el original poema. ¿A qué le suena eso? A poema. Me pareció muy interesante eso, porque finalmente un poeta cuando escribe un poema y alguien lee ese poema dice, no, este poema es de José Asunción Silva.
porque mire la forma de escribir. Y el poema y la manera en que escribe lo hace a uno como decir, este lo escribió tal persona, ¿cierto? Es una manera de identificarlo. Las cosas hechas, hermanos, son el poema que Dios ha escrito a la humanidad para que entiendan quién es el autor de todas las cosas. Y es un poema hermoso. Es un poema hermoso. O si no, mírese en un espejo. Así usted no se crea hermoso, usted es hermoso. Usted es hermosa, porque es creada por Dios, es creado por Dios. Y refleja el poder de Dios. Otra pregunta que de pronto uno se hace, que los físicos intentan responder, no para sacar a Dios, es bueno, ustedes están hablando de cómo Dios creó la parte material, y la parte inmaterial, ¿cómo fue creada? La parte material, bueno, sí, la tierra, las plantas, etc. Y la parte inmaterial de los hombres, las emociones, ¿sí? Que el hombre tenga la capacidad de amar, que el hombre tenga la capacidad de airarse también. ¿Quién creó esa parte inmaterial? ¿Una explosión también? ¿Sí me entienden? O sea, esas son preguntas que uno se hace y uno las encuentra en la palabra. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y cuando habla de imagen y semejanza es que ha heredado eso que tiene Dios, esas emociones, esa parte emocional y esa parte racional. Muy bien, entonces dice la palabra que son entendidas las cosas invisibles de Dios, se vuelven claramente visibles a través de la creación. El hombre tiene la capacidad de entenderlas de modo que no tienen excusa, que son indefendibles, inexcusables delante de ese Dios. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Versículo 21 dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y aquí empezamos a ver, hermanos, el declive espiritual del hombre en 7 pasos. 7 pasos del declive espiritual del hombre. Lo primero es que, como mencionaba diciendo, hermanos, es que el hombre tiene la capacidad de conocer a Dios. ¿Sí? El hombre tiene la capacidad de conocer a Dios. Y dice este versículo, dice, habiendo ¿qué? Conocido, habiéndolo visto, habiéndose dado cuenta, ¿cierto? Habiendo llegado a conocer, habiendo reconocido a través de la experiencia y de la observación. ¿Qué hacen? No le glorifican como a Dios, ¿sí? Entonces, lo conocen, lo reconocen, pero no le quieren dar la gloria. ¿Qué quiere decir dar la gloria a Dios? Darle honor por quien es, por sus atributos y por lo que Él hace. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos. Que nosotros le reconozcamos por quien es, por sus atributos y por lo que Él hace. Eso quiere decir darle gloria a Dios. Eso quiere decir darle gloria a Dios. Y estos hombres lo conocieron, pero no le dieron gloria a Dios. Empezó el declive. No le dieron gloria a Dios. Luego, ¿qué dice? No le dieron gracias. No le dieron gracias. Declive, ¿sí? No expresaron gratitud hacia Dios. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el siguiente paso? Se envanecieron en sus razonamientos. Es decir, la palabra envanecerse es hacerse tonto, hacerse vano, hacerse vacío. Se hicieron vanos en sus razonamientos, es decir, en sus opiniones, en sus pensamientos y en sus discursos. Y ahí es donde yo iba con lo que decía al principio, con todas estas teorías de la creación. Se hicieron tontos, ¿sí? Se hicieron tontos, enloquecieron, también hace referencia a la palabra, tratando de explicar algo que jamás van a lograr explicar fuera de Dios. Luego, ¿qué pasa ahí? Después, el siguiente paso, se envanecieron en sus razonamientos, ¿y qué pasó? Su necio corazón fue entenebrecido, ¿sí?
Es un paso a paso. Conozco que hay un Dios, pero no le glorifico, no le doy gracias, empiezo a cómo explicar las cosas sin tener en cuenta a Dios, y eso produce en el hombre que su corazón, es decir, que su parte interna, ¿sí?, que su parte más importante de donde proviene la vida, se oscurezca, le deje de resplandecer la luz. Un poco como le pasó a Faraón cuando vio todas las plagas que venían de Dios y dijo, no creo. ¿Y qué pasó con su corazón? Se endureció, ¿sí? Y eso es, o sea, lo que yo veía, esto es algo que le sucede al hombre y que lo que hace es privarlo cada vez más de Dios y de la luz de Dios y la luz del Evangelio. No quiero decir con esto que no puedan conocer, que no puedan arrepentirse después, pero el hecho de tener esos pensamientos vanos, de no darle gracia a Dios, de rechazarlo, lo que hace es volver su corazón una vaina hermética que no entra nada, ni la luz misma. Por eso dice, se entenebrece su corazón. Versículo 22. Profesando ser sabios, ¿qué? Se hicieron necios, el declive. Entonces, corazón entenebrecido, y ahora se creen los más sabios, los que pueden explicar la creación, los que pueden explicar la evolución. Leyendo un poco la teoría de las especies de Darwin, que supuestamente las especies más fuertes fueron las que sobrevivieron a través del tiempo. ¿Sí lo han leído? ¿Sí? Entonces hay unas especies débiles y otras especies fuertes, entonces a través del tiempo las fuertes son las que sobreviven y esa fuerte con esa otra fuerte progresan, y así es que se generan las especies. Pero no logran, y supuestamente eso es a través de miles de años, porque el ADN cambia a través de miles de años, ¿cierto? Pero no se pueden explicar por qué un pulpo es capaz de cambiar su ARN así, en un segundo. ¿Se han visto los pulpos? Miren en internet cómo los pulpos pueden cambiar de color así, y están cambiando su ARN, su genética. ¿No se supone que eso es a través de miles de años? ¿Cómo lo explican? ¿Sí me siguen? O sea, se hacen necios, se vuelven necios. Dejen de rechazar a Dios, dejen de negar que hay un autor intelectual, un actor inteligente, todopoderoso, que se ha revelado a través de la creación detrás de todo esto, y más bien búsquenlo, adórenle, sírvanle, porque Él tiene un plan no de mal, sino de bien, de paz para todos. Entonces, el declive, se hicieron necios. Y el punto más, el peor punto del que puede caer el hombre, versículo 23, y con esto terminamos. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Me hace pensar como cuando estuve en la India, como ellos de verdad creen una cantidad de dioses, pero incluso me aterraba que incluso las ratas las consideran dioses. Bueno, sabemos que las vacas, ¿no? Pero hay más animales, el elefante, ese Ganesh, el mono. Y ese es el peor punto en el que puede caer el hombre. Empezar a fabricar sus propios ídolos, a sus propios dioses que les permitan hacer lo que se les dé la gana, perdón la expresión, que no les digan nada. Porque no les pueden decir nada, porque son fabricados por el propio hombre. Miremos allí en Salmos capítulo 115. Salmos capítulo 115. Desde el versículo 1 empieza a hablar de dar la gloria. Y dice el salmista en el versículo 1, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. La gloria solo te pertenece a ti, Dios. Por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está ¿dónde? En los cielos. Todo lo que hizo, ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obras de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta.
Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Ese es el peor degrado espiritual que puede tener el hombre. Crear sus propios dioses que no ven, que no oyen, que no hablan, que no mueven sus manos, que no caminan y que se postren delante de ellos y le den a ellos la gloria y que se deban a ellos. Ahora, por lo menos, hermanos, contrastando un poco este tiempo al tiempo de hoy, por lo menos en este tiempo no se debatía la existencia de Dios. Aquí ellos hablan de que hay un Dios, que lo fabrican, ¿cierto? Que lo fabrican, pero reconocen que hay, o sea, la necesidad de adorar a un Dios no la debaten, porque está ahí, ¿sí? Y no debaten la existencia de Dios. Hoy en día sí se debate. Hoy en día muchos debaten. Ese Dios que usted se inventa, ese Dios que usted fabrica con su mente, debaten mucho la propia existencia de Dios. Y nos llaman a nosotros necios, locos. Y cuando uno va y mira todo lo que ellos hacen y los resultados de haber dejado por fuera a Dios de su vida, ¿quién es el necio? ¿Quién es el loco? ¿Quién es el que ha caído? ¿Quién es el que ha involucionado? Porque parte de lo que debatía con esta persona que no sé de dónde es, por YouTube, era decía, pero es que el mundo ha evolucionado, ¿sí? Así como el mundo ha evolucionado, así como evolucionaron las especies, la tecnología ha evolucionado. Yo digo, ¿y la humanidad ha evolucionado o ha involucionado más bien? Miren los resultados de esas teorías, de sacar a Dios de las escuelas, de sacar a Dios de las casas, de sacar a Dios de todos los contextos. Así que, hermanos, ya con eso terminamos y quiero que llevemos en mente algo, hermanos. Si hay algo con lo que Dios se aira, es con esas personas necias, es con esas personas impías que tienen esos razonamientos vanos y que quieren detener, como les explicaba, el progreso del Evangelio. Démosle gracias a Dios, hermanos, los que podemos estar aquí, que se nos ha quitado esa venda que teníamos en los ojos, que no nos permitía ver las cosas como son, como dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y hoy podemos decir nosotros, vemos las cosas con claridad, podemos ver la luz, la luz de Jesucristo ha resplandecido en nuestro corazón. Sabemos que existe un Dios y sabemos que ese Dios tiene un plan para nosotros, un plan de bien, un plan eterno, y que va a cumplir una esperanza y que va a cumplir ese plan porque Él es fiel en cumplir sus promesas, como lo cantábamos. Pero Dios, y con este último versículo termino, en Salmos capítulo 7, bueno, con dos versículos, perdón, Salmos capítulo 7, versículo 11, Salmos 7, 11. Dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío, ¿qué? Todos los días. Pero ¿no se supone que Dios es amor y que Dios ama a todo el mundo? O sea, hemos caído en eso, en decir eso. No, al pecador, no, Dios te ama. Miren lo que dice la palabra, Dios está airado contra el impío todos los días. La forma correcta de decir esto es Dios te amó en la cruz. Pero hoy está airado contigo si no te arrepientes de tus pecados. Juan capítulo 3, versículo 36. Con este sí terminamos. Juan 3, 36. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo
no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No dice estará, está, actualmente, está sobre él. Pero la palabra también Dios dice que Dios es lento para la ira y que grande en misericordia y verdad. Así que Dios da la oportunidad todos los días, hermanos, para que, primero que todo, con sus hijos nosotros los creyentes, Dios tiene paciencia con nosotros, para que nosotros vayamos a predicar la palabra. Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Dios también es misericordioso todos los días con la humanidad, con los injustos, al permitir salir el sol, al permitir salir la lluvia, al permitir que la tierra aún dé fruto, para que incluso los injustos se alimenten, con el propósito de que entiendan, porque tienen la capacidad de que hay un Dios. Y que ese Dios, si ellos lo buscan de todo corazón, si tienen el anhelo de buscarlo, y la palabra dice, si los que me buscan me encuentran. Por eso los que están en tribus indígenas, que no han escuchado la palabra de Dios todavía, creo que es la ventana 2040, que es esa placa de países que no han escuchado todavía el Evangelio. La palabra dice, si me buscas, me vas a encontrar, me vas a hallar. Y yo estoy seguro, hermanos, que si estos hombres que están allá reconocen que hay un Dios a través de la creación y le quieren conocer, Dios va a enviar a alguien allá para predicarles el Evangelio. Pero a veces nos preocupamos mucho por los que están allá y los que estamos acá, que tenemos la palabra, que tenemos la Biblia, que tenemos la revelación. Les dije, Dios se revela por medio de la creación, se revela también por medio de su Hijo Jesús y también se revela por medio de su palabra. Por medio de su palabra. ¿Qué de los que tenemos la palabra de Dios con nosotros? Los que tenemos la palabra con nosotros. Entonces, hermanos, bueno, muchas cosas aprendimos hoy, muchas cosas vimos hoy. Gracias a Dios porque le reconocemos, le hemos entendido, hemos sido sensibles a su voz y que el Señor nos permita seguir estudiando su palabra y llevando su palabra hasta donde esos hombres que quieren conocer a Dios, porque hay muchos que quieren conocer al Señor. Oremos. Gracias, Señor, y te damos en esta mañana por habernos permitido reflexionar, Señor. Gracias, Señor, por afirmar nuestra fe a través de estos pasajes. Gracias, Señor, por permitirnos haber visto con nuestros ojos, Señor, con claridad, Padre, la revelación tuya, Señor, es a través de las cosas que han sido hechas, Señor, a través de este poema de la creación. Gracias por permitirnos no solamente haber reconocido que existes, sino también haberte conocido a ti como el creador, como el quien hizo las cosas, como el quien creó esa primera materia, ese primer movimiento para que las cosas tuviesen vida. Por permitirnos haberte conocido personalmente a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias por haberte revelado a través de tu Hijo Jesús, Señor, haber llegado a nuestra vida y ahora poder gozar de un plan de paz, de un plan bueno, de un plan de esperanza, Señor, y no un plan de sufrimiento como lo tienen los impíos, Señor, que morirán eternamente en el infierno, Dios. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe sea cada vez más fortalecida para poder llevar este mensaje, Señor, a otras personas que también están envanecidas, Señor, en sus razonamientos, han caído espiritualmente, Señor, y la ira tuya está sobre ellos, Padre. Te bendecimos, Señor, te alabamos, Dios, por tu preciosa palabra, en Cristo Jesús. Amén.